acerca de gases, la ley de Graham. Como tal, la ley de Graham ha entrado hace mucho tiempo, ¿ya? Por eso vamos a hacer dos ejercicios de ley de Graham como para tener noción y nos vamos a centrar en un tercer tipo de ejercicio que es el cálculo de presión, porque es así, este último tiempo se ha puesto, digámosle, de moda. Entonces, ¿qué vamos a ver en ley de Graham? Para tener un poquito de noción. Ay, un segundito, me voy a conectar esta acá. Ahora sí. Nos toca ley de Graham. Chicos, no nos han dicho si se va a suspender los exámenes. Veremos cómo va esa situación. Por ahora vamos a considerar que el cronograma sigue vigente, pero supuestamente ya están en virtuales. Veremos cómo se pone la situación la siguiente semana. En el caso de las unidades educativas, creo que la gran mayoría va a entrar ¿qué sería esto? Suspensión de clases virtuales por la falta de gasolina. Veremos si no mueven el examen para que podamos programar bien. Aquí está el que quiero. Para que podamos programar bien cuándo va a ser nuestra maratón. Porque si va a ser virtual, yo creo que lo van a suspender el examen, al menos que lo quieran hacer virtual. Chicos, ahora sí, dejando eso de lado. ¿En qué nos vamos a enfocar en la ley de Graham? La ley de Graham va a seguir trabajando con lo que son gases para nosotros, ¿sí? Pero a estos gases, ya hemos visto, se pueden ver gases ideales y gases reales. Para analizar a estos gases, se va a aplicar ahora lo que es teoría cinética. Si nosotros recordamos, ¿a qué se refiere cinética? Recordamos un poquito, energía cinética en física era un medio masa velocidad al cuadrado. Era la energía generada por el movimiento que está representado por la velocidad. Entonces, cuando hablamos de cinética en gases, estamos hablando de esa velocidad, ¿sí? Nosotros en ley de Graham ya no vemos a un gas de este tipo, ¿no? Eso es oxígeno. Y listo, nunca solamente dibujábamos así una nubecita o dentro de este recipiente dibujábamos y decíamos oxígeno. Listo, ahí acababa nuestra representación de los gases. Pero ya en gases reales, un segundito la pido. Sí, perdón chicos, había una gotera que me estaba desquiciando. En gases reales ya habíamos visto que un gas no había sido una masa en conjunto, sino que por el contrario son partículas individuales que tienen un movimiento y que esos choques contra el recipiente generaban la presión. Ley de Graham sigue viendo al gas ya como partículas que están en movimiento. Por eso, como están en movimiento, se genera una velocidad. Por eso estamos hablando de teoría cinética. Vamos a introducir términos como velocidad cuadrática media. ¿Ya? Como son tantas partículas, y yo les decía, no todas están al mismo paso. Hay algunas que sí, pero otras que no, que van a ir definiendo. Entonces, ahí entra este término de velocidad cuadrática media. Ya en laboratorio de física, ustedes ya han visto cuadrática, que quiere decir, y media vendría representando el promedio. Es decir, de todas estas velocidades, vamos a sacar y obtener un promedio del movimiento. Pero esta energía cinética, esta teoría cinética de los gases, volvemos a recordar lo que hemos visto en gases reales. ¿De dónde sacan esas partículas energía para moverse?
Pues otra vez, chicos, del calor. El calor es una forma de energía que se representa a través de la temperatura. Esta energía les va a dar energía a las partículas, como que les está dando comida, un energizante, y estas partículas se van a mover más a mayor temperatura y menos a menor temperatura. Entonces, en conclusión, así lo más importante, para no ser muy largo esta parte de la ley de Graham, es que nosotros vamos a ver cómo se van a relacionar las fórmulas de los gases con las ecuaciones de velocidad y con la ley de Graham como tal. Para eso nosotros vamos a trabajar con este formulario de acá. Ahí está. Donde, si nosotros vemos en la parte de arriba, vamos a tener dos ecuaciones para la ley de Graham. ¿Sí? Una que está en función de sus pesos moleculares y otra que está en función de sus densidades. Y esta B no es volumen porque recuerden, en ley de Graham nosotros estamos analizando velocidad. Ya voy a enseñarles a usar el formulario. Ahora, fuera de esas dos formulitas bases que nosotros tenemos para la ley de Graham, tenemos aquí la fórmula de la velocidad cuadrática media, que es lo que les decía, es esa velocidad promedio de todas las velocidades. Y aquí nos vamos a dar cuenta justo lo que estábamos diciendo, que esta velocidad depende de la energía y esa energía viene dada por la temperatura. Por eso la velocidad depende proporcionalmente de la temperatura. Y fuera de estas dos fórmulas, tenemos que considerar para presión, ¿ya? Vamos a manejar esta ecuación que viene siendo muy rara. Dice masa, N, velocidad cuadrática media, V, volumen. Son nuevos términos, ¿ya? ¿De dónde sale esta ecuación para presión? ¿Y por qué me voy a hacer un poquito de énfasis en hablar de esto? Porque es justamente esta ecuación la que han estado metiendo en los parciales. Antes no, esta ecuación ni se tocaba, pero ahora sí se ha estado metiendo. Repetimos una vez más. ¿Qué hemos dicho, chicos? La partícula viene, choca con una fuerza. Esa fuerza sobre una área genera la presión. La presión depende de los choques, de la velocidad de los choques que vayan a ocurrir en el recipiente. Y la presión no solamente se genera por una partícula, porque acá tenemos, chicos, varias partículas y varias están chocando en diferentes partes. Esta va a chocar aquí, esta va a chocar aquí, esta más o menos va a chocar aquí. Son muchas partículas que están chocando en diferentes partes y eso se registra como presión. Entonces, para entender esta formulita de presión, tengo que entender que la presión se genera por varias moléculas que se están chocando de manera simultánea en el recipiente. Y estas moléculas va a depender, es decir, que se choque un niño contra la pared no va a ser tan fuerte como cuando dos autos se chocan o un auto se choca. ¿Por qué? El choque depende de la masa que tú cargas, ¿no ven? Si te caes y no estás cargando nada, te caes, te lastimas, pero no te lastimas tanto como si estuvieses cargando compras porque hace que tu impacto sea mayor. Entonces, la presión depende de varias moléculas. Y al mismo tiempo, esas moléculas tienen masas y las masas van a influir en ese choque. Aquí ya tenemos dos variables. La cantidad de materia, las masas, el número de moléculas, obviamente más moléculas, más choque, más presión. La velocidad, porque sí, más velocidad, más fuerza, más presión. Y el volumen. ¿Por qué el volumen va a influir en la presión? Porque, ¿qué hemos aprendido en gases? A menor volumen, mayor presión, porque el volumen es más chiquitito. Pero, hablando ya en esta terminología de choques, ¿qué está pasando cuando tienes un volumen más pequeño? Si tu volumen es más pequeño, ¿qué va a hacer? Que puedan existir más choques simultáneamente, ¿no? Es
Imagínense, este es un recipiente grande, viene, corre, 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 choca. Corre al otro lado, choca. Este volumen hace que el número de choques se reduzca. En cambio, yo tengo acá este recipiente chiquitito, choque, 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 más rápido. Entonces, ese incremento, disminución de volumen, sí afecta directamente a la presión, ¿ya? Entonces, por eso es que la presión está dominada por estas 4 variables y es proporcional e inversamente proporcional a alguna de ellas. Esta ecuación es la que en los ejercicios se ha estado combinando con gases reales. Ya, entonces como determina la presión mediante y te dan todos estos datitos y luego te dicen calcule el volumen si ya tiene la presión en el inciso A. ¿Ya? Con esa aclaración ya nos vamos a ir a hacer, no sé si empezamos por el tema de la presión. Nos vamos por Graham. Nos iremos por el tema de la presión, ¿ya? Y dependiendo del tiempo, vamos a hacernos Graham. Y les digo, Graham no entra ya hace tiempito, pero no está de más hacer 2 ejercicios. Pero empezaremos por lo más importante, que es la determinación de la presión. Y precisamente, aunque sea ya tengamos la ecuación, esta ecuación tiene muchas reglas que tenemos que saber, ¿ya? Entonces nos concentraremos más bien en explicar esto que ha estado como en tendencia. Así súper detalladamente, porque a veces cuando empiezo por Graham nos distraemos en Graham y ya esto lo hacemos de volada. Yo una vez no lo he hecho y justo entre los exámenes, así que tengo mi estrés. Me dice, nos anotamos los datitos. Estoy compartiendo pantalla, sí. Perdón chicos, recién se me ocurre ver. Un tanque de 22 litros, perfecto. El volumen es 22 litros. Contiene 6 por 10 a la 25 moléculas. Ahorita vamos a explicar cómo se simboliza. 6 por 10 a la 25 moléculas. Donde se observa que el peso molecular, ya eso sí sabemos, M o PM, es de 10 gramos. Listo. Si se tiene que la velocidad cuadrática media. Ahora, para no confundirnos, ahora sí. Para no confundirnos, chicos, la B se utiliza para 2 cosas. Si la B está solita, normalmente va a representar volumen, aunque también hay que analizar el contexto, ¿ya? La fórmula, por ejemplo, en la ley de Graham, la B significa velocidad, pero normalmente es volumen. Y cuando queramos representar velocidad cuadrática media, va a seguir siendo la misma B, solamente que vamos a poner una rayita encima, ¿ya? Pero les repito, tengamos mucho cuidado con esto porque bajo el contexto de fórmulas, la B puede representar tanto volumen como velocidad. En este caso, como me dice ya más específico velocidad cuadrática media, entonces pongo velocidad cuadrática media, que es de 2.1 por 10 a la cuarta centímetros sobre segundo. Ahora, otra aclaración sobre este término de velocidad cuadrática media. Aunque su término es así, o sea, es velocidad cuadrática media, es como tu nombre completo, ¿no? Stephanie, Lidia, Mendoza, Cot. Pero tú no usas todo tu nombre todo el tiempo. Basta que me digan a mí Tefi, yo sé que me hablan a mí. Entonces, velocidad cuadrática media es el término correcto, es el nombre completo.
Pero muchas veces, en vez de escribir velocidad cuadrática media, simplemente te van a decir que esto es velocidad. Y tienes que entender que es la cuadrática media, porque ya es el promedio. Entonces, como es un promedio, ya se asume que eso va a ser en general como la velocidad. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con eso, que a veces la velocidad cuadrática media, bueno, en realidad es velocidad simplemente. ¿Ya? ¿Listo? Me dice determina la presión en atmósferas y la temperatura del sistema. Perfecto. Me voy a ir a mi formulario. Me dice presión. Cuando me hablan de presión, nada tiene que ver esta parte de aquí arriba. ¿Ya? Directamente vamos a hacer por inicio diferente, donde me dice para presión. Con las formulitas de aquí arriba de la ley de Graham como tal, no se puede calcular la presión, solamente la velocidad. Entonces tengo que irme a un inicio diferente y voy a escribirme la ecuación de la presión. Entonces, ¿qué vamos a tener? La presión va a ser igual a la masa, número de moles, velocidad cuadrática, sobre 3 veces el volumen. Listo. Ya sabemos cuáles son las variables. Aquí están anotaditas. Pero hay algo aquí muy importante que tengo que respetar. Para usar esta ecuación, tiene unas unidades muy específicas. ¿Por qué? Esta ecuación está diseñada para que puedas calcular la presión en pascales. ¿Ya? ¿Y por qué en pascales? Porque el pascal tiene como unidades fundamentales las tres que son kilogramo, metro y segundo. Entonces, todos los que está aquí arriba tiene que estar en kilogramos, metros o segundos. No puede estar en otras unidades. ¿Ya? Entonces, y repito, ¿por qué? Porque eso va a generar el pascal. Listo. Ahora vamos a empezar haciendo cada uno de los datitos. Empezaremos por volumen. Para volumen, tengo como dato volumen, sí, el volumen es 22 litros. Pero recuerdo, no dice aquí litros, dice kilogramo, metro, segundo. Entonces, estos litros lo voy a volver metro cúbico para que cumpla con la regla y aparezcan el metro, porque el litro no es bienvenido. Entonces, aplicamos factores de conversión. ¿Qué me dice? Por cada 1000 litros vas a tener un metro cúbico. Litro con litro se va y te va a quedar metro cúbico, que eso operando directito va a ser igual a 0,022 metros cúbicos. Listo. Ya está el volumen. Perfecto. Sigo avanzando. Calcularemos la masa. Para la masa. Aquí tengo que tener mucho cuidado porque, chicos, bien clarito, dice masa de una molécula. Es decir, esa masa chiquitita, te va a dar un valor re chiquitito porque estamos hablando de una molécula. Una cosa que ni siquiera la podemos percibir con nuestros ojos. Ya, entonces voy a considerar eso, una molécula. Veo, a ver, me estarán dando de dato, volumen, no. Número de moléculas me están dando. Ese número de moléculas se representa por una N mayúscula. Ya tengo esas moléculas. Tengo el peso molecular, pero no tengo la masa de una molécula.
A veces, chicos, esto les dan, ¿ya? En los exámenes que he visto les daban la masa de una molécula, esta. Pero nos vamos a ir al ejemplo más complicadito, que es que no me dan. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa de una molécula? Entonces, vamos a decir, la masa es igual. Y parto de una molécula, porque quiero saber cuánto es la masa de una molécula. Por rayita. Ahora, a ver, ¿cómo puedo hallar la masa? La masa está oculta acá, pero si quiero hallar la masa, tengo que eliminar al mol, que solo me queden en gramos. Entonces, de molécula tengo que convertir a mol y ahí, chicos, me recuerdo del prefacultativo. En el prefacultativo me decían 6,023 por 10 a la 23 moléculas era igual a un mol. Este numerito ustedes ya lo han visto en el prefacultativo y si se recuerdan, aquí, este numerito de aquí es el número de Avogadro que hemos aprendido para el primer parcial. Listo. Ya tengo un mol, molécula por molécula se va. Ahora puedo utilizar el peso molecular que me dice que por cada un mol vas a tener 10 gramos. Perfecto, por cada un mol que yo tenga voy a tener 10 gramos. De esa manera, chicos, voy a hallar la masa para una sola molécula, sí o sí con el número de Avogadro. Pero otra vez, cuidado, porque si dejo así, la masa me va a dar en gramos. Pero recuerden, esta ecuación solo te permite kilogramo, metro y segundo, no te permite gramo. Entonces tienes que convertir. Por cada 1000 gramos voy a tener 1 kilo. Esto por si acaso es peso molecular. Listo, ahora sí, gramo con gramo se va y simplemente me queda kilo, que si calculo todo me va a dar igual a 1,66 por 10 a la menos 20 kilos. ¿Y por qué tan chiquitito? Imagínense a la menos 20 kilos. Porque, les repito, es la masa de una sola molécula. Y miren cuántas moléculas necesitas para formar un mol. O sea, son muchas, muchas moléculas. Por lo tanto, su masa siempre va a ser chiquitita, chiquitita. Listo, ya tengo la masa. Por eso les decía, esta ecuación, si bien es agarrar y reemplazar, tiene muchos temitas conceptuales que tenemos que ir cuidando. Ahora me queda número de moles, N. En este caso está perfecto. Ya lo tengo. Número de moléculas es 6 por 10 a la 25. Perfecto. Y ahora tengo acá velocidad cuadrática. Ya, aquí está. Puedo reemplazar. Pero no puedo reemplazar directo porque dice aquí centímetros sobre segundo y yo necesito metros sí o sí. Entonces hacemos un factor de conversión súper rapidito. La velocidad cuadrática media no es más que 2,1 por 10 a la cuarta centímetros sobre segundo. Ya sabemos, por cada 100 centímetros tengo un metro. Centímetro con centímetro se va y me va a quedar metros sobre segundos. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 210.
metros sobre segundo. Listo, ya he respetado todas las unidades, los factores de conversión y ahora simplemente me queda reemplazar en mi ecuación. Sí, si se dan cuenta, chicos, no es nada complicado, solamente por favor recuerden kilogramo metro sobre segundo y con eso ya la tenemos. La presión va a ser igual a rayita. Masa, acá está, 1.66 por 10 a la menos 20. Listo, por número de moles, 6 por 10 a la 25. Por la velocidad, que la tenemos arriba, 210 al cuadrado, 3 veces el volumen, 0.022. Listo. Como yo he respetado en mis unidades, sí o sí, kilogramo, metro y segundo, el resultado que yo obtenga acá, sí o sí me va a dar en pascales. Repito, pascales a secas, no kilopascales. Pascales. Listo, y voy a tener 6,65 por 10 a la 11. Pero el resultado no me pide en pascales, me pide en atmósferas, entonces aplico un factor de conversión. Recuerdo que 101.325 pascales va a ser lo mismo que una atmósfera. Listo, chicos, con eso ya tengo mi factor de conversión. Meto en la calculadora y ya vamos a tener lo que es la presión en atmósferas. Listo, eso era, ¿cuánto? 10 puntos, 15 puntos en el examen. Aparte de eso, aparte de determinar la presión en el sistema, me dice la temperatura del sistema. Repito otra vez. Esta parte de aquí arriba del formulario solamente tiene un objetivo o solamente trabaja con la velocidad. Pero tú ahora quieres presión, ya sabemos, y si te pide temperatura, tienes que utilizar la velocidad cuadrática media. Ya para acabar este inciso. Para temperatura utilizamos la ecuación de la velocidad cuadrática media, va a ser igual. Listo. 3RT sobre el peso molecular. Listo, chicos, ya tengo esta ecuación. Otra vez, mucho cuidado con las unidades. Te dice la temperatura siempre en Kelvin y dos cositas importantes. Aquí la constante R no la puedes elegir si va a ser 62, si va a ser calorías, no. Esta constante R sí o sí la tienes que trabajar en Joule, porque el Joule trabaja con kilogramo metro sobre segundo. La temperatura no hay problema, puede ser en Kelvin. Y el peso molecular, debido a que tenemos que trabajar con el Joule, tiene que ser, chicos, kilogramo sobre mol. Ya no gramo sobre mol, sino kilogramo, porque recuerden, ya les he dicho, todo se trabaja en kilogramos, metros y segundos. Listo, a ver, 3 ya, la R en joules, sabemos cuánto es su valor. La temperatura es lo que quiero despejar. La velocidad cuadrática tengo, me falta el peso molecular. Me dice que son 10 gramos mol, se puede convertir facilito. 10 gramos sobre mol y les he dicho kilos. Por cada 1000 gramos, gramo abajo, gramo arriba, vas a tener 1 kilo. Listo, está metiendo la calculadora, nos da bien bonito, 0,010 kilogramo.
Listo. Directamente puedo ir reemplazando los datos. Toda esta parte, chicos, no es muy complicada. En realidad es aplicar fórmula y listo. Pero lo único que sí tengo que tener mucho cuidado es en el tema de las unidades. Sí, porque si bien está súper facilito, necesito recordar mucho con qué tipo de unidades vamos a trabajar. Me dice 3 por la constante R, repito, en joules, que vendría siendo 8,314 por la temperatura. Yo no sé cuánto es la temperatura. Lo dejo ahí sobre el peso molecular. 0.010 kilogramos sobre. Bueno, unidades estamos escribiendo. Listo, chicos, ya tengo todo respetando las unidades y la temperatura que me dé, sí o sí, va a estar en Kelvin. Listo, chicos, ese es el manejo que tenemos que tener para calcular la presión y lo que es la velocidad cuadrática. No sé si hay alguna duda o consulta. Disculpa, chicos, necesitaba un poco de agua. Listo. Con esto hemos acabado ley de Graham, perdón, el concepto de presión que quería aclarar. Que les he dicho, complicado no es, necesitas pensar, no, tampoco, solamente mucho cuidado con los factores de conversión y las unidades. Te metes en la cabeza kilogramo, metro, segundo. Y que la masa es la masa de una molécula. Ahora sí nos iremos a hacer 1 o 2 ejercicios de la ley de Graham. Yo sé que deben estar igual estresadísimos con esta semana. Así que por lo menos haremos 2 ejercicios y ya. Los dejo libres. Vamos a este. Ahora sí, chicos, les voy a enseñar a manejar el formulario. Me dice, se tiene un tanque pequeño. Vamos a ver una de las variaciones, ¿ya? Se tiene un tanque con un pequeño orificio, pues yo leyendo todo mal, donde oxígeno gaseoso escapa en su totalidad en 33 segundos. Antes que sea nuestro tanque en rojito. Listo. Me dice que tengo acá oxígeno gaseoso y que se hace un huequito en la parte superior y empieza a salir. El tiempo en el que está saliendo viene siendo de 33 segundos. Listo. El mismo tanque se llena nuevamente hasta 3/4 del volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio todo este tanque estaba lleno, ¿ya? Porque no te hace referencia hasta dónde estaba, simplemente estaba lleno. Luego dice se llena el tanque, pero esta vez este tanque ya no está lleno, sino está más o menos ahí, que serían 3/4 de su volumen. Voy a anotar este costadito, 3/4. Ahorita vamos a interpretar. Con una mezcla de gases. Entonces lo que está aquí es una mezcla. Siendo que la mezcla escapa nuevamente en 25 segundos. Tiempo 25 segundos. Determina la composición másica si la mezcla está formada por amoníaco y
dióxido de carbono. Amoníaco más dióxido de carbono. Eso es para nosotros la mezcla. Listo. Empezamos a resolver, ¿ya? Explicamos ahora sí un poquito más de la ley de Graham. Hemos empezado trabajando solamente en la parte de teoría cinética. La ley de Graham, repito, que analiza la velocidad. ¿Y por qué quiere analizar la velocidad? Porque es importante saber en qué tiempo se difunde un gas, es decir, desaparece, se mezcla con el ambiente, ¿ya? Porque ese olor, por ejemplo, tu mamá está cocinando y se quema el arroz, hay un olor a quemado. Ese olor a quemado es un gas y ese gas no perdura por siempre, no es que abres tu cocina y un mes después sigue oliendo a quemado. A la hora o a las 2 horas ya todo tu departamento nada huele a quemado, ¿ya? Entonces todos los gases tienen una velocidad para difundirse en el medio. Ese olor a quemado poco a poco va saliendo a la atmósfera hasta tal punto se va diluyendo, se va separando, que es imperceptible para ti. Ese gas es como cuando esos humos, no ve humos de colores, los sueltan, tú ves al inicio súper verde porque está todo concentrado y mientras más lejos está, más se separa el humo y ya ni siquiera se nota el color y más arriba ya ni se ve que hay algo diferente. Eso es lo que analiza Graham. Entonces, teniendo esa basecita como referencia, el pasito número 1 me dice, vas a utilizar tu fórmula general. Y tienes tú dos opciones para escoger. La primera en función de sus pesos moleculares y la segunda en función de su densidad. ¿Y cómo vas a escoger cada una? Pues chicos, si tienes la fórmula química, vas a escoger la primera y si la densidad es dato, vas a escoger la segunda. Veo acá, tengo fórmula química, sí, tienes que sabes que es agua, que es amoníaco y que es dióxido, por lo tanto vamos a utilizar la primera ecuación. Listo, me va a decir volumen sobre volumen es igual a raíz. Peso molecular, peso. ¿Sí? Y yo voy a poner los nombrecitos. Acá está para que se guíen, pero si no se acuerdan, recuerden siempre ven cruz, oxígeno, oxígeno y el otro velocidad de la mezcla, peso molecular de la mezcla. ¿Listo? Siempre en cruz. Ya tengo esta ecuación, me voy a mi segundo paso. Muy importante, definición de velocidad. La velocidad, chicos, estamos nosotros acostumbrados a que se va a definir como masa, metros sobre segundo, distancia que recorre sobre segundo, ¿ya? Pero la velocidad tiene muchas formas de expresarse. Por ejemplo, una es la velocidad que caminas, la velocidad que comes, la velocidad que lanzas una pelota, la velocidad que haces ejercicios. Y esas velocidades no se pueden medir con metros sobre segundo, ¿no ven? Hago los ejercicios en una velocidad de 3 metros sobre segundo. No se define. Entonces, por eso acá en el pasito 2 está definición de velocidad, porque hay muchos tipos de velocidades, ¿sí? ¿Y cuáles son los tres troncales que nosotros vamos a manejar acá? Distancia, volumen y unidad de mol. Esta unidad de mol no es muy manejado, más que todo son los otros dos. Pero yo tengo que saber para el problema con cuál es la definición de velocidad que voy a manejar. La lineal que siempre conozco, la de volumen o la de mol. Entonces, pregunto acá, ¿me están hablando de distancias? No, pero sí me están hablando de volúmenes. Recuerden que te decía que el volumen
del oxígeno era el volumen del tanque. Volumen del tanque. Volumen de oxígeno igual a volumen del tanque. Y luego te decían que el volumen de la mezcla, como lo escribimos aquí, nos vamos a confundir, se van a confundir con las variables. Le escribiré vol, ¿ya? Para que no se me confunda. El vol de oxígeno es igual al volumen del tanque. Y luego te dice que el volumen vol de la mezcla es igual a 3/4, muy bien, 3/4 del volumen del tanque. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿En qué estamos trabajando el problema? Distancia no es, unidad de mol tampoco es decir, voy a trabajar en volumen. ¿Y eso qué implica? Que la velocidad va a ser volumen sobre tiempo. Su nombre correcto es caudal, ¿ya? Pero el caudal es otro tipo de volumen, de velocidad, por lo tanto estaríamos en la misma línea. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, como estoy trabajando con volúmenes, la velocidad para mí, para este ejercicio, va a ser volumen sobre tiempo, porque eso representa la velocidad que estoy anunciando en este momento. Listo. Una vez que ya hemos escogido el pasito número 2, lo que tienes que hacer con 1 y 2 es reemplazar. Aquí está la velocidad. Vamos a reemplazar por su definición de velocidad. Es decir, velocidad de oxígeno, que va a ser volumen sobre tiempo. ¿De quién? Volumen de oxígeno, tiempo de oxígeno. Listo. Dividido entre velocidad de la mezcla. Para este ejercicio, ¿cómo defines velocidad? Volumen sobre tiempo. Volumen de la mezcla, tiempo de la mezcla. Eso va a ser igual acá, los pesos moleculares. Y algo pasa interesante. ¿Se acuerdan que decíamos en propiedades coligativas? Siempre se simplifica un dato, un dato, un dato. ¿No veo? Bueno, más que simplificar, siempre encuentras un dato. Lo mismo pasa aquí. Una vez que has llegado a esta ecuación, de este lado izquierdo, una vez que has reemplazado tu definición de velocidad, ¿qué vas a hacer? Algo aquí se va a simplificar siempre, chicos, ¿ya? Igual que propiedades coligativas, ley de Graham cumple esa condición. Algo se va a simplificar y tú tienes que ver qué. A ver, vamos viendo. Algo siempre tiene que ser. El tiempo del oxígeno me dice 33. El tiempo de la mezcla me dice 25. Entonces, ¿vas a poder simplificar el tiempo? No, tienes como dato. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener que simplificar los volúmenes. Pero cuando te digo simplificar, no es pues que de la nada ya simplifico volúmenes, rayo, chao, chao, se va. No. Tienes que encontrar una forma para poder simplificar. A ver, vamos a utilizar lo que hemos dicho acá. El volumen de oxígeno es igual al volumen del tanque. Entonces, en vez de volumen de oxígeno, podemos escribir volumen del tanque sobre el tiempo que hemos dicho 33. Dividido entre el volumen de la mezcla. Aquí está, el volumen de la mezcla es 3/4 del volumen del tanque. Listo, sobre un tiempo de 25. Ahí, chicos, ya me estoy dando cuenta, he logrado unificar las variables. ¿Y qué va a pasar? Volumen del tanque con volumen del tanque se va a ir y simplemente te vas a quedar con esta ecuación.
Al igual que propiedades coligativas, esta ecuación tiene un solo objetivo. Tiene dos pasos. Primero hemos dicho simplificar. Algo se tiene que simplificar. Y la segunda condición es siempre te va a dar un dato, como hacíamos en coligativas, un dato. ¿Cuál será? No sé. Veremos acá. Volumen del tanque, ya lo hemos simplificado. Tiempos, nada que ver. Peso molecular de la mezcla tengo. No, no tengo. Peso molecular del oxígeno tengo. Sí, porque hemos dicho el oxígeno es 16 por 2. Su peso molecular no va a ser más que 32. Entonces, ¿cuál es ese datito que me va a dar este ejercicio? Va a ser masa de la mezcla. Vamos a sacarnos otra pizarrita para acá. Vamos a ponerle resolviendo. Despejo, chicos, y como yo les digo siempre, por favor, sol. Siempre sol. Vamos a tener que la masa de la mezcla no es más que 32,65 gramos sobre mol. Listo. Hasta ahí acabado la esencia de Graham en dos pasitos. Repetimos, definición, escoger la ecuación de Graham, definición de velocidad, simplificar algo y obtener un dato. 4 cositas, ¿ya? Una vez que obtienes el dato, ya te puedes ir al pasito número 3. Ahora, a diferencia de otros formularios, aquí tú eliges qué usar y qué no. En el paso número 3 te dice si es una mezcla, puedes calcular su fracción molar con esta ecuación. Ya, pero ahorita no necesito fracción molar como tal. Ya, entonces no vamos a utilizar. O puedes utilizar peso molecular promedio. Ya, pero vamos a intentar con ese y vamos a ver si necesitamos fracción molar, que lo más probable es que no lo necesitemos. Me voy a agarrar mi formulario y dice peso molecular promedio. Vamos a escribir como está aquí arriba para no perdernos. Peso molecular promedio. ¿Ya? Pero el peso molecular promedio es lo mismo que decir el peso molecular de una mezcla. Porque siempre que hablamos de una mezcla, estamos hablando de su peso molecular promedio. Eso quiere decir que para la ecuación, lo haremos todo juntito, mejor lo vamos a reemplazar, ¿ya? Para que no se me pierda. Peso molecular promedio, que va a ser fracción de 1 por su peso molecular más fracción de 2 por su peso molecular. Y te dicen que esta mezcla está formada por dos componentes. Nos los han dicho aquí al inicio, amoníaco y dióxido de carbono. ¿Listo? Eso quiere decir fracción molar del amoníaco. Ver si ya funciona. Por el peso molecular del amoníaco, fracción molar del dióxido, peso molecular del dióxido. Como tú tienes las fórmulas, puedes calcular los pesos moleculares del amoníaco 17, del dióxido de carbono 44. Y reemplazamos todito. El peso molecular promedio, les he dicho, es lo mismo que decir el peso molecular de la mezcla. 32,65 va a ser 17 fracción de amoníaco más 44 fracción de dióxido. Ya, hemos avanzado, pero
Lo vamos a dejar ahí como ecuación porque es una sola ecuación que tiene dos incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que haber otro datito, algo que no estoy pensando, porque este sistema de ecuaciones no se va a resolver. Primera opción, vengo, verifico si no me estoy olvidando algún dato. Volúmenes hemos usado, tiempos hemos usado, no tengo más datos, ya entonces no tengo ningún dato que me ayude. ¿Qué podemos hacer si hemos descartado la opción de los datos? Veo acá, chicos, estos dos son fracción molar. Y siempre que tú tengas fracción molar y necesites una ecuación, primera opción, siempre buscar arriba algún dato que puedas utilizar. Y si no tienes, tienes que recordar que la fracción molar cumple algo interesante, que la suma de sus fracciones tiene que ser igual a 1. Listo, de allí chicos hemos sacado una ecuación 2. Tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces me queda resolver. Puedo meter en mi calculadora, ya les he explicado cómo, las variables del mismo lado. Recuerden que si van a meter a la calculadora, aquí adelante hay un 1 que se sobreentiende, calculo X y Y. En este caso, la fracción molar del dióxido va a ser 0,58. Reaccione. Y la fracción molar del amoníaco va a ser 0,42. Repito, puedes hacerlo a mano si agarras dos, reemplazas en uno o directamente con tu calculadora para obtener los dos resultados. Listo, ya tengo las fracciones molares, pero tengo que tener cuidado porque aquí me dice determine la composición másica, ¿sí? Y yo simplemente tengo fracciones molares. Fracción molar no es lo mismo que composición másica. Entonces, vamos a ponerle aquí nota. ¿Qué tendría que pasar, chicos, para convertir de fracción molar a masa? Tendríamos que asumir que tenemos una masa total de 100 gramos. Y con eso tendría que calcular el número de moles de uno, del otro, convertir a masas, de masas allá porcentaje másico. Muy largo. Y mucho tiempo, les he dicho, para este examen no tenemos. Entonces, hay una forma abreviada, ¿ya? El porcentaje másico de cualquier compuesto X va a ser a la fracción molar de ese componente X por el peso molecular de X sobre el peso molecular promedio o de mezcla por el 100%. Este es un consejo cuando tú quieras pasar de fracción a porcentaje másico de manera directa. Pero tienes que recordar que para que esta ecuación funcione, sí o sí tienes que tener peso molecular promedio, ¿ya? Si no lo tienes, pues no se va a cumplir. Reemplazamos los datitos. En este caso, yo digo, para cualquiera de los dos agarramos. Vamos a ver, amoníaco. ¿Qué va a ser la fracción del amoníaco por el peso molecular del amoníaco? Todo dividido entre el peso molecular promedio. Reemplazamos datitos, 0,42, 17, 32, 65, sí, me acuerdo bien. 32, 65 por, con negrito,
por 100%. ¿Listo, chicos? Ya tengo el porcentaje. Es una manera, chicos, de convertir más fácil. Ya, y si no, a la antigua con una masa y todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, chicos, la ley de Graham no es para nada complicada, ¿sí? Siempre tengo que buscar algo para simplificar, un dato me va a dar y luego en base a lo que me pida voy resolviendo con conocimientos de prefacultativo, como lo habíamos hecho, ¿ya? Haremos un ejercicio más cortito. No cortito, ¿de qué se llama? Estándar. Y ahí acabamos el día de hoy. Yo no sé, hoy día que tengo, chicos, estoy muy débil. Como ayer a esta hora, igual estaba. Listo, vamos a hacer otro ejercicio de examen de los que entraban antes, ¿ya? En un infosímetros vamos a aprender otra definición de velocidad, que en teoría vendría siendo la más común. ¿Qué es un infosímetro? Ya les había dicho, el olor a quemado, el olor a gas, todo eso con el tiempo se va difundiendo dentro del ambiente. Pero Ley de Graham se centra en ese fenómeno y quiere intentar calcularlo. Pero no es fácil, ¿no? Porque muchos gases se van a perder, no los vas a poder percibir. Entonces, Graham, para poder medir mejor esos gases, ha diseñado un nefosímetro. ¿Qué es un nefosímetro? No es más que un sinónimo de un tubo. ¿Y por qué ha diseñado ese tubo? Porque si tú liberas gas por este lado, a diferencia de cuando no lo ves, vas a poder ver cómo se difunde y a qué velocidad se difunde. Más si le agregas algún tipo de colorante. Va a ser más fácil determinar su velocidad. ¿Ya? Entonces el nefosímetro no es más que un tubo. Me dice, se deposita un gas A con una densidad. ¿Ya? Vamos a decir acá, se deposita un gas A, la densidad de A, 1.2 gramos sobre litro, con un gas B. Al encontrarse ambos, la primera interpretación que podemos tener hasta aquí, un nefosímetro se deposita con un gas B, es que tú digas gas A, gas B, ambos entrando por el mismo punto, ¿ya? Eso sería lo primero que entiendes cuando estás leyendo hasta aquí. Pero luego te dice, al encontrarse, ambos toman una coloración rosada. Eso quiere decir que se van a encontrar. Y si se van a encontrar recién, implica que están en lados opuestos del efusímetro. Porque si parten de un mismo lado, no es que nunca se encontrarían, ya se encontrarían de plano desde un inicio y no tiene sentido que estén dentro del efusímetro. En este caso, para que se encuentren, estamos diciendo en dos lados opuestos para que podamos ver qué es lo que está pasando. Esto tiene una densidad de 2,6 gramos sobre litro. Listo, chicos, ya tengo planteado. Me dice, considerando que el efusímetro tiene una longitud de 4 pies. Muy bien. Desde acá hasta acá vienen siendo 4 pies. Listo. Inciso A, ¿a qué distancia en centímetros a partir del gas A se observa la coloración rosada? ¿Qué quiere decir? ¿A qué distancia se encuentra? El gas A, no sé, a ver, va a avanzar. Y el gas B también va a avanzar.
Y en ese puntito donde se van a encontrar, es donde va a verse la coloración rosa. Indica que se han encontrado. ¿Ya? Listo, tengo este escenario ya un poquito más entendible y me dicen a qué distancia en centímetros a partir del gas A. Primer pasito, tienes que determinar la definición de velocidad que vas a, la definición que vas a utilizar para Graham. ¿Qué fórmula vamos a utilizar, mejor dicho? Si tienes fórmula, esto. No tengo fórmulas porque me dicen gas A y gas B. Yo no sé qué tipo de compuesto será. Entonces no tengo la fórmula. ¿Tengo densidades? Sí, tengo densidades como dato. Por lo tanto, puedo utilizar esa ecuación. Lo vamos a hacer más rapidito. Velocidad 1 sobre velocidad 2 va a ser igual a la raíz de más que 1 y 2. Tenemos que ponerle los nombres que estamos utilizando. Listo. Velocidad de A, velocidad de B. Y recordamos, chicos, en cruz, densidad, densidad. A arriba, A abajo, B abajo, B arriba. El segundo pasito es definir cómo está funcionando tu velocidad, qué tipo de velocidad es. Para empezar, mol, nada que ver, no me habla de moles. Volumen será, no, tampoco me está hablando de volúmenes, entonces tiene que ser de distancia. Y eso me doy cuenta porque incluso en el enunciado me dicen a qué distancia en centímetros se encuentran. Por lo tanto, la segunda ecuación, la velocidad, se va a definir como distancia sobre tiempo. No volumen, no moles, va a ser distancia. Y que habíamos dicho cuando ya tienes escogidas tus dos ecuaciones, ley de Graham y la definición de velocidad, simplemente teníamos que reemplazar. Reemplazo velocidad de A, va a ser distancia de A, tiempo de A. Velocidad de B, distancia de B, tiempo de B. Eso va a ser igual a las densidades. Una vez que tienes tu ecuación, recordamos, algo se tiene que simplificar, algo se tiene que ir. Entonces, a ver, analizo. Tiempos. ¿Qué va a pasar con los tiempos? Los tiempos, chicos, si no te dicen que uno sale antes que el otro, se considera que salen al mismo tiempo y tienen igual tiempo. Es decir, yo puedo decir, salgo de mi casa 5 minutos antes que mi mamá. Ah, no tenemos el mismo tiempo porque yo salgo antes, ella sale después. Pero si te digo, salimos del departamento con mi mamá, quiere decir que estamos saliendo al mismo tiempo. No siempre dices, ¿no ve? Todos mis compañeros salimos al mismo tiempo del colegio. Son cosas que se sobreentienden, ¿ya? Es el mismo tiempo, raras veces es escrito. Entonces, más que buscar que diga mismo tiempo, tengo que leer en el enunciado si me habla algo de que uno sale antes o después. Leo todo, no me dice antes o después, eso que implica que van a tener el mismo tiempo, porque están saliendo justo al mismo tiempo. Tiempo A va a ser igual a tiempo B. ¿Eso qué quiere decir? Tiempo con tiempo A y tiempo B se simplifican porque van a tener el mismo valor. Repito otra vez, porque salen juntos, por lo tanto van a usar el mismo tiempo. Listo, ya tengo la ecuación así. Reemplazamos, no tengo distancia A, no tengo distancia B, densidades tengo, densidad B 2,6,
densidad A 1,2. Operamos todo esto y me va a quedar distancia A sobre distancia B. No va a ser más que 1,47. Listo. Pero no se ha resuelto. Me falta un dato, me falta una ecuación más. ¿Por qué? Me estoy dando cuenta que tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Entonces necesito una segunda ecuación. Ya sigo con mi formulario entonces. Ya hemos hecho paso 1, paso 2. Tenemos una mezcla acá. No, sí se van a encontrar al medio y todo, pero no nos interesa la mezcla, sino solamente el instante en el que se choca. Por lo tanto, no estoy hablando de mezclas. Y si no estás hablando de mezclas, en el pasito 3 te puedes saltar, te vas al paso 4 que dice balance de distancias. ¿Cuándo vas a aplicar el balance de distancias? Cuando estés en un efosímetro o recorridos lineales. ¿Ya? ¿Y cómo se hace un balance de distancia? Esto deberían haberlo visto en MRU y MRU. Toda esta línea azul es lo que ha recorrido A, por lo tanto es la distancia A. Toda esta línea verde es lo que ha recorrido B y por lo tanto es distancia B. ¿Qué me puedo dar cuenta? Que la distancia A sumada con la distancia B va a ser igual a 4 pies. Eso es un balance de distancia. Cuando tú encuentras una relación entre tus distancias para cubrir distancias iguales. Es decir, miren, inicio, final, dos caminos diferentes, pero que van a ser iguales. Entonces, hemos dicho, no hay pasito 3 porque no estamos hablando de mezclas. En el paso 4 va a haber un balance de distancia. Sí, repito, la distancia B más la distancia A, inicio, fin, es lo mismo que 4 pies. Pero como les había dicho, tengo que tener cuidado de las unidades que trabajo. Lo ideal sería convertirlo a metros. Pero aquí me dice algo interesante. ¿A qué distancia? En centímetros. Entonces, para ahorrarnos rapidito factores de conversión, convierto 4 pies a centímetros, recordando que un pie es 30,48. Un segundo. 121,2. Listo, la distancia del gas A más la distancia del gas B, inicio a fin, va a ser igual al otro camino que vendría siendo 121,92 centímetros. Ahí tengo una ecuación 2, ecuación 1, ecuación 2, despejo. De acá voy a tener distancia A es igual a 1,47 por distancia B. Reemplazo eso en 2. Distancia A es 1,47 por distancia B más distancia B. Repito, todo esto es lo mismo que distancia A. Eso es 121,92 centímetros. Haciendo ese cambio de variable, ya tienes una única variable que es distancia B. Si meto esto en la calculadora,
voy a tener que la distancia B no es nada más que 49,36 centímetros. Pero yo no quiero la distancia B porque aquí me dice, chicos, ¿a qué distancia a partir del gas A? Es decir, desde este lado hasta el rosado, y eso sería para mí distancia A. ¿Cómo hallo distancia A? Facilito, vamos a utilizar esta ecuación que me dice distancia A. Distancia A es 1,47 distancia. Pero ya sabes que distancia B es 49,36. Listo, con eso ya vas a tener cuánto te da la distancia A. 72,56 centímetros. Listo, inciso B. Antes de meterme a esto, chicos, eso es Graham, ¿ya? La parte más complicadita puede ser cuando tengamos que hacer balanzas, aplicar conceptos de fórmula molecular, más que fórmula molecular, perdón, peso molecular promedio y demás. Ahora, el inciso B me dice, después de qué tiempo se encuentran ambos gases. Considere una temperatura de 85. Si me pongo a pensar y veo un poquito mi formulario, ¿de dónde puedo sacar tiempo? A ver, el único lugar donde yo veo tiempo, sin contar las partes que hemos tachado, es cuando dicen que la velocidad va a ser distancia sobre tiempo. Entonces ahí medio que me estoy guiando. Inciso B. Me dicen el tiempo. Les decía, la única ecuación donde yo veo que está el tiempo es en velocidad, distancia sobre tiempo. Es decir, que si yo quiero hallar el tiempo, necesito la distancia sobre la velocidad. Distancia tengo de cualquiera de los dos, muy bien. Lo que no tengo es velocidad. Y ahora, ¿cómo calculo velocidad? Vuelvo a buscar aquí en el formulario de las cosas que me he tachado y me doy cuenta que podemos calcular velocidad con la fórmula de velocidad cuadrática media. Y ahí es, chicos, donde les decía, la velocidad cuadrática media es muy largo de repetir, entonces muchas veces simplemente se le dice velocidad. Listo. No siempre velocidad cuadrática media. Listo, entonces voy a decir para velocidad, vamos a usar esta ecuación de hace rato, que me dice, ahí, la velocidad es 3t sobre el peso molecular. Aquí está. Ya, a ver, verificaremos si estamos yendo por un buen camino. Me dice, después de qué tiempo se encuentran ambos gases, considere una temperatura de 85 Fahrenheit. Perfecto, me están dando temperatura. Muy bien. Constante R siempre es 8,314. Para resolver la ecuación necesito peso molecular y justo veo acá que el peso molecular de A es 92 gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos trabajando con A porque es su peso molecular y por lo tanto esta velocidad que tú estás calculando es la velocidad de A. Y si es la velocidad de A, tiene que ser la distancia de A y el tiempo de A, ¿ya? Pero recuerden que hemos dicho los tiempos son iguales porque no indican que uno sale antes o después, entonces se va a mantener como tiempo. Listo, chicos, nada más reemplazo. Listo, voy a tener 3 por 8
38,314. La temperatura, me dicen acá, 85 grados Fahrenheit. Déjenme, estoy convirtiendo. La temperatura sería 302,44. Sobre el peso molecular de A, que me dicen 92 gramos mol, pero recordamos, no pueden ser gramos mol, tiene que ser en kilos. Si divido ese peso molecular entre 1000, me va a dar 0,092. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. El peso molecular tiene que ser en kilogramos mol. Otra vez, porque toda esta ecuación que estamos utilizando tiene que tener como unidades fundamentales kilogramo, metro y segundo. Listo, con esto ya puedo calcular. Reemplazando, voy a tener que la velocidad de A no es más que 286,35. Como he respetado todas las unidades, aquí me va a dar metros sobre segundo. Listo, finalmente hemos dicho acá, si quieres tiempo, va a ser distancia A sobre velocidad. Mucho cuidado porque la velocidad está en metros, la distancia está en centímetros, convertimos rapidito de centímetros a metros, eso me va a dar 0,7256 metros. Ahora sí me estaba rayando, no me aparecía mi lapicito. Metros, estoy convirtiendo, chicos, directamente sobre la velocidad de A, 286,35 metros sobre segundo. Yo sé que la velocidad es muy alta y hasta nos puede dejar choqueados, ¿no? Así de, hemos hecho bien, es una velocidad muy alta, pero tenemos que considerar, chicos, que la velocidad es de un gas y es súper rápido. Siempre va a ser súper rápido. El tiempo aquí me va a dar 2.5 por 10 a la menos 13. Listo, con esto ya hemos acabado. Cosas que necesito recordar. Siempre que me dan temperatura, implica que tengo que utilizar la velocidad cuadrática. Si te dan número de moles, tienes que calcular la presión, ¿sí? Y si te hablan de velocidad, vamos a hablar con ley de Graham. Con eso, chicos, es lo que más necesitamos saber de la ley de Graham. Más nos hemos centrado en el primer ejercicio, que era para mí el más importante. Y esto los estamos haciendo por si acaso nos metiesen en el examen. Pero como les digo, tiempo ya que no entra ley de Graham así como un ejercicio, pero sí lo de la presión debido al choque de las moléculas. Ya con esto, chicos, hemos acabado todo lo que es de química 100. Les estaría debiendo una media hora que la vamos a incluir en el maratónico. Y mañana en la mañana voy a sacar la encuesta para ver en qué horario hacemos el maratónico. Si es que se moviese el examen, pues vamos a también mover la fecha del maratónico, cosa de que sea 1 o 2 días antes de su examen. ¿Ya? Como siempre, mañana en la mañana subo el video de la clase de ayer ya está en el Drive, ya lo pueden consultar. Los apuntes también, si me faltara algún apunte o alguna cosa me pueden decir. Ya, nos vemos entonces, chicos, directamente en la maratón, ¿sí? Sí, pues
directamente ahí. Los dejo descansar, aprovechar que deben estar haciendo prácticas a full. Y nos vemos en la maratónica, chicos. Que descansen. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.